Amén. Muy bien, pues vamos a tratar un tema que todavía están estamos en la temporada, celebración, las tradiciones de Día de Muertos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de las tradiciones? Y vamos a analizar este pasaje. En este día va a ser un poco diferente el mensaje, la participación de ustedes. Yo quiero que participemos todos en este mensaje, que podamos opinar, que podamos aportar, que podamos preguntar. Es abierto en esta hora, no es un mensaje normal, sino vamos a tener un mensaje más especial en este día. ¿Y qué te parece si analizamos un poco el contexto de este pasaje? Analizamos que Moisés, el líder que lo sacó de Egipto al pueblo de Israel, los está llevando ¿hacia dónde? A un lugar que se llama la Tierra Prometida. Están en el desierto. En el desierto, en el monte Sinaí, ¿qué le entregó Dios a Moisés? Los 10 mandamientos y muchas otras leyes, pero en especial en las tablas, 10 mandamientos, 4 en una tabla y 6 mandamientos en otro. Los 4 mandamientos que precisamente vengas el miércoles, porque estamos viendo los 10 mandamientos. En los 4 mandamientos que tienen que ver con tu relación con Dios y 6 mandamientos que tienen que ver con la relación con tu prójimo. De esta manera, entonces, Dios está dándole instrucciones a Moisés para que Moisés dirija al pueblo, les enseñe, les muestre cómo debe de ser la conducta, cómo debe de ser la adoración. Véngase los miércoles porque vamos a ver el tabernáculo. ¿Sabe todo lo que simboliza el tabernáculo? Todas las situaciones del tabernáculo, esa casa de campaña de adoración donde la gloria de Dios desciende a través de una nube y demás cosas, y todo lo que simbolizan las mesas de la propiciación, el altar de los sacrificios, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio y demás cosas, todo eso tiene un significado para los cristianos hoy. Entonces, véngase a estudiar todo ese aspecto. Ahí es donde en ese contexto Dios le está dando instrucciones a Moisés que sucede este pasaje. Y le dice, fíjese, a partir del versículo 9, quiero que usted y yo, vayamos a analizar versículo por versículo con respecto a, teniendo en mente los aspectos de tradiciones, de Navidad, de tradiciones como Día de Muertos, tradiciones como Semana Santa, tradiciones, ¿qué otra tradición tenemos? Muchas tradiciones, somos un pueblo tradicionalista por cultura, por nacimiento, pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa el Halloween para nosotros los cristianos? El poder disfrazar a nuestros hijos, el poder poner un altar a los muertos, el poder ir a un panteón y las prácticas que se hacen en un panteón. Todo esto es tradición. No voy a hablar en contra de las tradiciones de nuestro México, pero sí vamos a ver el significado y hasta qué punto un cristiano puede participar o no participar en las tradiciones. Vamos a analizar desde el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Cuando entres a la tierra, todavía no entran, ¿verdad? Están en el desierto, está la tierra prometida así a lo lejos, le están dando instrucciones al pueblo para que cuando entre. Bueno, déjame decirte que ya les he explicado esto un poquito antes. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el faraón representa Satanás, Egipto representa el pecado, el mundo pecador. Entonces, cuando a través de las 10 plagas, que es el poder de Dios, el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada más que dejarse guiar, creer y confiar, ¿sí? Sale el pueblo de Israel y esto representa tu salvación y mi salvación. ¿Recuerdas cuando Cristo te salvó? ¿Qué tuviste que hacer tú? Confiar. 2 requisitos para la salvación, 2 requisitos. ¿La salvación es por obras o es por gracia? Bueno, pero son 2 requisitos. Entonces, ¿ya no es gracia? ¿O sí? Vamos a ver de qué se tratan esos requisitos. ¿Cuáles son los 2 requisitos para la salvación?
arrepentimiento en tu corazón. ¿Qué significa arrepentimiento? Reconoces que tú estás mal y necesitas ayuda. El que no reconoce que es pecador y dice yo no necesito ayuda, no puede ser salvado. Entonces necesitas arrepentimiento. Y además necesitas ¿qué? Fe en quién? En Jesucristo. Específicamente fe en quién? En Jesucristo. ¿Sale? No nada más digas fe. No, fe en Jesucristo. Él es el camino, es la verdad, Él es el medio de salvación, solamente en Jesucristo. No hay otro que salve en este planeta, en este universo, o ya le llamo yo multiverso, que no hay nadie más que salve en este multiverso si no es Jesucristo muriendo en una cruz por nosotros. Por eso eliminamos los asuntos de extraterrestres, vidas en otros planetas, porque solamente es Jesucristo a través de la cruz de Cristo. ¿Y dónde murió Cristo? En este planeta, ¿verdad? Y murió por los humanos. Y si Él es el creador del multiverso, entonces, ¿hay vida en otros planetas? Hay vida así obviamente hay vida, ¿verdad? Hay arcángeles, serafines, querubines y demás, que es vida espiritual, seres creados por Dios. Pero digo, hay en otros planetas hay vida inteligente, así que Dios hizo del polvo de la tierra a otro ser. No existe. ¿Eso contradeciría? ¿Es correcto? ¿Contra qué? ¿Contradiría? ¿Es correcto? Contradiría lo que dice la palabra de Dios. Contradiría el relato del Génesis. En el principio creó Dios al hombre y al cielo y a la tierra y al hombre y a los animales y los puso en un Edén. Entonces en otro planeta también hizo lo mismo, los puso en un Edén, y en otro planeta no pecaron o sí pecaron. Si no pecaron son seres más inteligentes, y si sí pecaron, entonces también allá murió Jesús. ¿Sí o no? Ya no checa. Así es de que creemos, y además el relato del Génesis dice, después de haber creado al hombre, después de haber creado las cosas, ahí dice, e hizo también las estrellas. Así dice Génesis 1, e hizo también las estrellas. Entonces, nosotros podemos entender que la fe en Jesucristo y el arrepentimiento es el único medio que nos lleva a la salvación. La salida del pueblo de Israel de Egipto representa la salvación tuya, la mía. Lo hizo allá a través de 10 plagas, lo hizo Dios para que el pueblo creyera, para que el pueblo confiara, y salió el pueblo. Ya está el pueblo en el desierto, ya es libre, ¿verdad? Tú y yo ya somos cristianos. Muchos de nosotros no hemos entrado en la tierra prometida, pero ya somos cristianos. Es diferente. Es diferente vivir una vida de santidad, que es la tierra prometida, a ser salvo. Usted es salvo, pero en esa salvación se da cuenta de que hay áreas en su vida que no están bien. El Espíritu Santo le va mostrando áreas de carácter, le va mostrando áreas en lo moral, le va mostrando áreas, ¿en qué le va mostrando? Vicios que usted tiene y que tiene que ir dejando poco a poco. O en cuanto es cristiano, usted ya es completamente santo. Dios le va mostrando las áreas y usted se va dejando guiar, se va dejando moldear, se va dejando tratar por Dios para que su vida pueda ser agradable delante de Dios. Entonces el pueblo de Israel en el Sinaí ya es un pueblo salvado, es un pueblo que ya es creyente, que ya está ahí recibiendo la ley y demás, la instrucción de Dios, pero todavía no entran a la tierra prometida. El Señor le está diciendo, cuando ya tú te consagres a mí, cuando tú ya seas un cristiano y comiences a madurar en tu vida cristiana, versículo 9, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿qué significa? Cuando entres en la tierra, te vas a encontrar con que hay muchas cosas a tu alrededor que son tradiciones. Bueno, la NTV, Nueva Traducción Viviente, sí le dice tradiciones. La Reina Valera, tu Biblia, ¿qué dice? Abominaciones, o sea, prácticas desagradables. Prácticas desagradables que van a tener las naciones en las cuales tú vas a sacar, ¿verdad? Ahora queremos hablar un poquito sobre eso.
Dice, cuando tú entres, cuando tú ya seas un cristiano y te consagres a Dios, escúchame bien, ya eres salvo, pero tú tienes que consagrarte delante de Dios. ¿Qué significa la palabra consagrar? La diferencia entre santificar y consagrar. Dígame. ¿Cómo? A ver, ¿qué es santificar? Consagrar. Ok. Entonces, digamos en términos generales, santificar es una acción ¿de quién? De Dios para conmigo, ¿verdad? De Dios para conmigo, me santifica, me limpia, ¿sí? Y consagrar es una acción del hombre para con Dios. Es decir, yo decido hacer las cosas correctas. Estoy hablándole a una iglesia cristiana, a una iglesia que ha decidido entregarle su vida a Dios, que ha decidido obedecer a Dios. Por lo tanto, usted se está consagrando a Dios y está diciendo, mi vida te pertenece, tú la compraste, por lo tanto, quiero agradarte, quiero hacer lo que tú me mandes. Esa debe ser la actitud de un cristiano. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar costumbres detestables o abominaciones de las naciones que viven allí. Por eso les hablaba de las tradiciones. Y pone un ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver un montón de situaciones que hay, tradiciones, le llamamos tradiciones, prácticas, costumbres, ¿qué más? Cultura, todo eso, lo cual cuando usted vino a Dios, usted lo trae, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Tenemos, si tú te consagras a Dios, entonces le vas a preguntar a Dios, Señor, ¿esto es correcto o no es correcto? ¿Cómo le tengo que hacer si yo estoy acostumbrado a tomarme una cerveza? ¿Cómo le voy a hacer si yo fumo? ¿Cómo le voy a hacer si yo soy grosero? ¿Cómo le voy a hacer si yo soy un adúltero? ¿Cómo le voy a hacer, Señor, si yo pongo un altar cada año para que, eso fue lo que me enseñaron mis abuelos, me enseñaron mis padres, y eso toda una tradición? ¿Qué voy a hacer con todo eso? O sea, hay muchas tradiciones, pero la palabra de Dios nos muestra pues algunos principios. La palabra de Dios no dice no fumarás, pero dice cuida el templo de Dios, que es tu cuerpo. La palabra de Dios no tiene específicamente así como no hagas esto o no bailarás, ¿no? No lo va a decir. Pero hay ciertos principios que tú puedes guiarte, que tú puedes pedir la dirección de Dios para poder discernir si esto es de Dios, si es mío o si es meramente del diablo. Tienes que discernir de dónde vienen las intenciones, de dónde viene el contexto, el trasfondo, el propósito de lo que tú haces, de dónde viene. Tienes que tener ese discernimiento. Si tú te consagras a Dios, Dios te va a dar la habilidad, la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te muestre lo correcto y lo incorrecto. Así es de que, versículo 10, avancemos, versículo 10, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Y lo que está haciendo Dios aquí, lo que le está diciendo Dios a Moisés, es las prácticas del pueblo donde van a entrar en la tierra prometida, los cananeos. ¿Sí se acuerdan de estos que terminan en eo, todos? Gergeseo, Fereseo, Ceneo y todos filisteo. Todos estos tierras y pueblos que van a conquistar, que están ahí en la tierra prometida, los van a expulsar precisamente por todas esas prácticas desagradables delante de Dios. Y les empieza a decir, estos pueblos que están ahí hacen eso. ¿Sabían que esos pueblos sacrificaban a sus hijos a Moloc? Al dios Moloc. Ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? A los que venían el miércoles. Al respecto, dice, sacrificas a tu hijo o a tu hija en una ofrenda quemada. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Sacrifiques a tus hijos por fuego o pases por fuego? Por el fuego. Tampoco permitas que el pueblo practique la ¿qué? Adivinación. Ni la hechicería. Analicemos cada palabra. Adivinación. Espíritu pitón. Espíritu pitonizo. ¿No? ¿La adivinación es agradable delante de Dios? ¿Conocen algún adivino? ¿Han practicado la adivinación en algún momento? ¿Les han leído la mano? ¿Han leído su horóscopo? ¿Sí?
¿Han leído su horóscopo en un momento dado de su vida? ¿O no? ¿Puro santo aquí? ¿No? ¿Alguna vez les han hecho una limpia y el huevo ha salido podrido? ¿Sí? ¿Alguna vez adivinación? Adivinación, ¿qué más? ¿Con quién? ¿Han consultado a algún adivino en la radio? Aquí están sus adivinos. ¿Y qué más? Sus hermanos. El tarot. Ah, sí. La lectura del tarot. O sea, las cartas. La lectura del café. La lectura de la Biblia. Ah, no, esa no. Usted ponga en su puerta, aquí se leen las cartas. Y cuando la gente llegue, diga, a ver, la carta de Pablo, la carta de Pedro. A ver. Entonces, tenemos las cartas, ¿ya? Cuando te terminas el café y lo que queda hasta abajo es lo que leen. La lectura de qué más? De la mano. Sí, de la mano. Alguien, permíteme tu mano. ¿Qué te deparará el futuro? Eso suena como muy sencillo. En la radio, en la televisión, hay muchos brujos, hechiceros, disfrazados de algo bueno, pero no son buenos. ¿Por qué no son buenos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo prohíbe, ¿sale? Si la palabra de Dios dice que no es bueno, entonces no es bueno. No es bueno. No está bien. ¿Quién es el único que conoce el futuro? Dios. Si en un momento dado hay una iglesia, no sé si se llama cristiana, pero son espiritistas. ¿Han oído hablar de los espiritistas? Que tienen prácticas de mediums, se llaman, mediums, ¿no? Que consultan a los muertos, consultan a los seres queridos, hablan, las personas, los espíritus de los muertos poseen al medium que está ahí y hablan, hacen la voz como el familiar, el amigo, el vecino y demás cosas y este tipo de situaciones. ¿Esto qué es? Porque la gente sale maravillada, porque cuando vas con un brujo y un hechicero y te dice cosas que nadie más le habías contado, sales maravillado. Dice la palabra de Dios que Satanás se viste como ángel de luz. Dice la palabra de Dios que Satanás a través de milagros y de señales y de situaciones de sanidades te va a impactar. Y tú vas a salir maravillado de esos lugares porque estás viendo un poder sobrenatural. Pero es un poder ¿de quién? De Satanás. ¿Por qué creen que los hechiceros y brujos y adivinos conocen algo de ti? Que tal vez tú no le hayas contado a nadie. Bueno, una es por la experiencia. Más sabe el diablo, ¿por qué? Por viejo que por diablo. ¿Sí o no? Por la experiencia. Ya sabe la conducta humana y demás, y saben más o menos por dónde vas, te hacen algunas preguntas, tú les das toda la información y luego ellos te dicen, ¿no? Pero hay veces que esa situación va más allá, es algo sobrenatural. Los demonios traen información a este brujo o a este hechicero poseído y entonces él te dice tu vida, hasta asuntos de tu niñez, asuntos con tus padres, con donde trabajas, lo que hay abajo de tu cama, ¿no? Que alguien te está haciendo un trabajito y alguien está haciendo esto y por eso usted se siente así y asado. ¿Sí o no? Dice adivinación. ¿Qué más? El versículo 10, estamos en el versículo 10, hechicería. ¿Algún hechizo? A ver, algo de un ejemplo de algún hechizo. Los amarres y desamarres. Marcia, ¿algún hechizo? Sí. Órale. Víboras, gatos, gallinas, tierra de panteón porque es más poderosa.
patas de araña. Sí, es correcto, es correcto. Sí, la tierra de un campo santo, ¿no? De un campo santo, ¿sí o no? Hechicerías, entonces hacen sus rituales, ¿verdad? Sus rituales, ya sea para que te los tomes, ya sea para que un muñequito con agujas, ¿para qué? El vudú, el vudú, ajá, que no es lo mismo que budismo, ese es vudú, ¿no? Y situaciones de esas se da hasta dentro de las iglesias cristianas. La manera en que acomodas los muebles de tu casa, el feng shui, lo que pones en las puertas, a veces se ponen cosas en las puertas, como los espejos, que tú pasas por el espejo y ni te ves, ¿no? Y luego, ¿las qué? Se ponen ajos. ¿Usted ha puesto ajos en su negocio para que no lo asalten? En su casa para que no haya malos espíritus, para que no entre el vampiro, ¿no? ¿La qué? ¿Cuáles son? ¿Son muñequitos? Sí. ¿En los muertitos? ¿Se ponen en las casas? Antes, en la construcción, o ya construida. Ah, esa no me la sabía. ¿Y eso para qué sirve? Oh, órale. Y tú dices, me protejo. Ah. Y luego, cuando decimos, ¿qué significa eso? Toco madera, o ya en el lenguaje del cristiano, rechazo, ¿no? Rechazo. Cancelo toda palabra que venga de parte de mis enemigos. Oh, ya con eso, no, ya estoy bien protegido porque cancelé, ¿no? Allá se usa la palabra amarre y desamarre, pero aquí se usa atar y desatar. ¿Cómo la ve? Ato y demás. La brujería entrando en la iglesia. Incluso supe de una iglesia que llega la esposa y le dice, yo estoy orando por mi esposo, pastor, ¿qué tengo que hacer? Tráeme la foto de tu esposo y vamos a ir a la montaña y vamos a dar 7 vueltas no sé a dónde, y con la foto la vamos a enterrar y tu esposo va a ser cristiano. ¿Cómo? Una prenda, una camisa, una foto y demás de alguien dentro de las iglesias cristianas. Estamos hablando situaciones de esas que a veces se nos hacen de risa, se nos hacen que no tienen nada que ver, pero Satanás está ganando terreno en ciertas áreas. Hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, o como dice ahí su agorero. Agorero viene de la palabra augurio. ¿Sabe qué es un augurio? Agorero viene de la palabra de cuando usted dice, cuando llega una persona y dice, no, te va a ir mal, le dices, ave de mal, agüero. ¿Qué significa? Que está prediciendo el futuro, pero para mal, ¿verdad? Para mal. Y usa ciertas cosas de la naturaleza para decir, no, pues se nubló, hoy es un día nublado, hoy algo va a suceder, ¿no? Ave de mal, agüero. Agüeros, así dice su Biblia, agüeros, o sea, interpretación por eso se llama interpretación de agüeros, porque andan interpretando asuntos de cómo cantan los pájaros, cómo ladran los perros, y dependiendo de todo eso es cómo te va a ir. Entonces hay gente que se dedica y se especializa en eso. Hay gente que nada más anda viendo, aquí se siente mala vibra, aquí hay que venir a las 12 de la noche para ver que sale la niña, una niña en la noche que no tiene paz en su corazón y demás. Y luego ni se mezcle en brujerías. Bueno, brujería y hechicería, ¿cuál será la diferencia? Hechicería, brujería, los embrujos. Marcia.
Sí. ¿Entendieron? Gracias, Marcia. Pero hay brujería blanca, ¿o cómo decís? La bruja blanca, el brujo negro y demás, ¿verdad? Sí, hay brujería de la buena, ¿sí o no? Sí. Bueno, nosotros entendemos lo que está diciendo la palabra de Dios, que esas son las prácticas que están allá en el Medio Oriente, en la tierra de Canaán, y que cuando el pueblo de Israel llegue ahí, dice, usted no haga eso. Si esto está hablándole al pueblo de Israel y es la palabra de Dios viva y eficaz para nosotros, ¿nosotros qué debemos hacer? Lo mismo que le están diciendo al pueblo de Israel. Entonces, abstengámonos de este tipo de situaciones, de palabras. Hay veces que los cristianos dicen una palabra y creen que ya con decir una palabra, un versículo de la Biblia, ya entonces Satanás no le va a atacar, ya entonces va a vivir una vida de santidad. Mucha gente usa el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tiene una vida de desobediencia, tiene una vida en la cual no está honrando a Dios. Entonces no puede usted andar diciendo versículos de la Biblia si usted no está sometido a la voluntad de Dios. Es necesario. O sea, ¿cuántas personas le ponen a su coche el pescadito o ponen en su casa, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿no? Y los chamacos andan y los disfrazan, en la noche los disfrazan de diablito y de brujita, ¿no? Y del guasón. Y andan pidiendo, ¿y qué piden? Calavera. Piden calavera. Bueno, entonces estamos en el versículo 10, ¿ya lo acabamos? Versículo 11, ni haga conjuros. Te conjuro en el nombre no sé de quién, ¿verdad? Conjuro. Es muy parecido, ¿verdad? Todo lo que estamos leyendo, brujería, hechicería, adivinación, conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. Sí, los de la radio. Aquí están sus hermanos videntes y psicoanalistas. Usted llame y nosotros le vamos a solucionar su vida. Y déjeme decirle cuántos millones de personas están atrás de todo esto. O sea, consultan esto. Consultan a la bruja en la televisión, consultan al hechicero en la radio, visitan a los lugares donde dice se hacen amarres y desamarres. Y la gente va. ¿Sí va la gente o no va? Claro que sí. Está lleno de gente con necesidad, de gente inocente, de gente que ignora, de gente que necesita ayuda. Y dice, ¿es lo mismo ir a la iglesia cristiana que ir con el brujo? ¿Es lo mismo? ¿Pero por qué la gente no viene a la iglesia y va con ellos? O sea, ¿es mejor allá? ¿Es caro? ¿Les cobran? ¿Sí? Entonces, estamos en el versículo, como mediums o videntes, porque la gente lo hace, y no estamos hablando de gente ignorante, de gente que no estudia o analfabeta, estamos hablando de profesionistas, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de políticos. ¿Los políticos necesitan? Según ellos necesitan esta protección. Y se van a lugares donde hay brujos y hechiceros, se van a Catemaco, se van a África, se van a Cuba, se van a República, Haití, ¿verdad? Estos países que son muy famosos, se usa la santería para que les protejan todo. Bueno, yo creo que aquí hay alguien que sabe más o menos cómo está el asunto, pero el asunto aquí es que la gente sabe perfectamente lo que está haciendo, es decir, no la están engañando. No la están engañando, le dicen, aquí está Jesucristo, aquí está la palabra de Dios, esto es la verdad, y dicen, y acá están los brujos y hechiceros y demás, y te puede ofrecer dinero, fama, te puede ofrecer muchas cosas. Jesucristo dice, ¿qué es lo que dice Jesús?
Cuando le dicen, quiero seguirte, Señor, Señor, yo quiero seguirte, dice el Señor, las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Sígueme. ¿Le está ofreciendo dinero? ¿Le está ofreciendo prosperidad? El Señor Jesucristo dice, si esto van a hacer con el Maestro, ¿qué no harán con los discípulos? ¿Le está ofreciendo seguridad? No. Bueno, física, no. Le está ofreciendo prosperidad y seguridad en otras áreas, ¿verdad? Pero no meramente en un aspecto de dinero, ni de físicamente no te va a pasar nada y no te vas a enfermar, ni nada de eso. El evangelio a veces no es muy popular. Por eso cuando se predica el evangelio no es muy cómodo para muchos. Cuando se habla de santidad no es cómodo, es incómodo. O sea, si el evangelio, hermano, escúchame bien, si la persona que se para a predicar aquí no te incomoda, te inquieta, entonces no se está predicando la palabra, porque la palabra de Dios te mueve y te inquieta a corregir las áreas que no están bien. Y para poder, ¿a quién le gusta que lo corrijan? A nadie le gusta. Por lo tanto, necesitamos tener una actitud de humildad, de reconocer que necesitamos ayuda y cuáles son las áreas que necesitamos cambiar. Por lo tanto, el Señor sabe perfectamente lo que está viviendo Moisés, a dónde van a entrar el pueblo de Israel, y les está advirtiendo cómo son las costumbres que tenemos en México. ¿Qué más tenemos? Ni haga conjuros, tampoco permita que alguien se presente a actuar como medio evidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. ¿Cómo dice ahí? Consulte a los muertos. Muy bien. ¿Cómo se pueden invocar a los muertos? Una cosa es ser médium, otra cosa es invocar a los muertos. Eli. Ajá. De la. Sí, de colguijos. Ujú. Sí. Nunca va a ser para algo malo, ¿verdad? Siempre es para protección. Y obviamente sabemos nosotros que son espíritus demoníacos. Espíritus demoníacos. Sí. Está proliferando mucho aspecto de la santería, gente vestida de blanco con turbante blanco, ropa blanca, collares y demás. Hay locales, sí, hay muchos locales ya. El día cuando vinimos aquí, el viernes, a la media velada, wow, no sé si pasaron por la López Portillo donde está el altar a la Santa Muerte, pero ni es santa, y sí es muerte. Pero el asunto es cuánta gente, y los locales que están ahí, los locales de santería que se están abriendo en todos los lugares. Entonces vemos una proliferación, un crecimiento de todos estos movimientos santeros, hechiceros, brujos. Sí, sí. Sí. Sí, está tremendo. Abres puertas a demonios y obviamente ellos ¿qué van a hacer?
Tú los invitas, ellos van a llegar de muchas maneras, se manifiestan de muchas maneras. Obviamente cuando hablamos de hechiceros, brujos y mediums, totalmente son personas que dicen que abren las puertas sin ninguna restricción a los demonios y demás. Y los demonios obviamente vienen y lo único que quieren es destruir y matar a esa persona, ¿sí? Le prometen y prometen ayuda, le dicen que lo haga y una vez que lo hace, pues obviamente se burlan y demás. Bueno, entonces estamos hablando, pero ¿cómo se invocan más a los muertos? Nuestras tradiciones de Día de Muertos. ¿Qué es lo correcto, lo incorrecto? Como cristianos, como hijos de Dios, consagrados a Dios, entendiendo la palabra. Vamos a suponer, vamos de lo menos a más. Tú vas a visitar al panteón a tu ser querido, a mi papá o a mi mamá. Voy al panteón. ¿Es malo? Le voy a llevar flores. Murió hace 5 años. Le voy a llevar flores. ¿Es correcto o incorrecto? ¿Es prohibido o no prohibido? En primer lugar, no se prohíbe nada, ¿sale? En segundo lugar, que la palabra de Dios dice que no, porque vas a consultar a los muertos, dice que no consultes a los muertos. Si visitas al panteón a un ser querido y le llevas flores, vas a recordar su vida o algo así. ¿Es bueno o es malo? ¿Es permitido o no es permitido? Según tú, ¿no hay problema? ¿Hay problema o no hay problema? Ok, no, el día que sea. El día que sea. Si es el Día de Muertos o si es otro día. El asunto es la acción. Sí, la actitud de tu corazón. Marcia. Sí. Sí. Pues a visitar a tu familiar. Ah, bueno, si no pudiste ir otro día. Bueno, vamos a suponer que no pudiste ir otro día y que es el día que fue tu familia y están en un pueblito y tus familiares fueron y los acompañaste. Martita. A tu casa, ¿no? Sí, no, claro, sí, esa es la tradición. Es la tradición, le muestran el camino. Bueno, ya no llegamos ahí. Estamos en el panteón, ya estás en tu casa. Mi hermano. Se deshicieron. Un sentimiento. ¿Una invocación? Bueno, sí, es el sentimiento, ¿no? Sí. Sí, no está diciendo papá, ven, resucita. ¿No sentirías cómodo el hacer eso? Sí, claro. Sí, es correcto, es correcto. Bueno,
para nuestra mente y nuestros sentimientos, pues ahí lo dejamos por última vez, ¿no? Tal vez están los huesos, tal vez no. ¿Quién más? José Luis. Sí. Sí. Sana vez, Catal. Bueno, esa ya es otra cosa. Sí. Sí, claro. Se respeta cada idea, ¿no? Pero el asunto es, como dice mi hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Como dice Jesús, él no ve mal, o sea, no anda criticando o juzgando a aquel que lo hace, que va. Si es un cristiano que va y visita una tumba, pues él y Dios, ¿no? O sea, pero no estamos diciendo no lo hagas o es algo malo en ese sentido. Sí, claro. A limpiar. No, ok. Estamos hablando de que cuando los cristianos, cuando un cristiano va a un panteón a visitar la tumba de un familiar, no va para consultar al muerto, para que el muerto le diga lo que tiene que hacer y situaciones así, ¿no? Entendemos que los muertos están muertos, si creyó está con Dios y si no creyó no está con Dios. Exacto, la nostalgia, el recuerdo, el amor hacia los seres queridos, pues nos lleva a ir a limpiar, a llevarle una flor y ya, ¿no? Punto. No estamos pensando que esto no es consulta a los muertos. Ok, hasta ahí vamos. Luego, entonces, vamos a subirle el nivel, el aspecto que decía Martita. Ya yo vengo de un contexto igual católico, donde mi mamá ponía al altar a los muertos en estas fechas y le ponía la comida que les gustaba a mis tíos, a mis abuelos y demás, y le ponía el camilito de veladoras con flores, ¿no? Para llegar ahí, el pan, la cerveza, la manzana, la fruta que le gustaba, ¿no? Etcétera. ¿Eso qué es? Eso es una tradición. Millones de personas, compatriotas de nosotros, lo hacen y para ellos está bien, es una tradición, pero para nosotros, ahora sí, el cristiano consagrado, el cristiano que ya vimos, desde cuando entres, ya tú eres un cristiano, cuando te consagres en esta tierra, tú no debes de hacer ciertas prácticas y costumbres de las cuales ellos hacen. Y una de ellas es esta: altares a los muertos. ¿Cómo pudiéramos calificar esta situación del altar a los muertos? Esta sí es una invocación. ¿Qué estamos esperando? Que cuando ponen un altar, ¿qué estamos esperando? Que el muerto venga, ¿sí o no?
Y viene el muerto de hambre, pero ese ya. Pero ahí suceden cosas espirituales. Y cuando las personas ya tienen en su mente que venga y hasta le ponen y estudian la tradición, la historia prehispánica, de qué significa esto. Luego la celebración del asunto de católico, de los santos, de todos los santos y demás cosas, ya viene con un contexto y demás. Ellos dicen que no está bien, el catolicismo dice que no está bien ni consultar a los muertos ni nada de eso, pero se mezcló ya con la tradición prehispánica en cuanto a eso. Entonces, como cristianos podemos concluir, esta es una situación de invocación a los muertos. Por lo tanto, usted, si es cristiano, obedezca a Dios. Lulu. Ándele, con las veladoras que puso, se le quemó la casa. Bueno, son accidentes. Pues sí. La apagaron. Híjoles. Sí, son situaciones que decimos, bueno, hay riesgos, ¿no? Bueno, ok. Ahora, vamos a pensar en la mezcolanza. La mezcolanza con lo que sucedió, lo que sucede el 31 de octubre, que es la celebración satánica. Sí, los satánicos, las personas brujos, hechiceros y satánicos abiertos, dicen que ese es un día, cumpleaños de Satanás y hacen ciertos rituales y demás cosas, ¿no? El 31 de octubre. 31 de octubre viene una tradición de acá del norte que obviamente hemos estudiado acerca de los europeos, los Irlanda del Norte, en un grupo que se llama los celtas, de una religión llamada druida. Estos sacerdotes druidas celebraban el 31 de octubre ciertos rituales de sacrificios y demás, y era el día grande de Samhain, ¿no? Donde se invocaban los espíritus, se invocaban a los espíritus. De ahí viene lo de el aspecto de truco o trato, ¿no? ¿Cómo es? ¿Treta o trato? O algo así. Y es decir, que si le daban, y de ahí viene lo de la calabaza, y de ahí viene esta situación de los disfraces. Ahora, es toda una mezcolanza. Lo que pasa de ir a pedir calaverita, disfrazados de monstruos, de catrinas, ¿de qué más? De Shrek, iba a decir de Shrek. De todo eso disfrazado, de todos monstruos y hasta con un cuchillo atravesado en la cabeza, y de diablo, ¿eh? Diablo, bruja, monstruo, zombie, guasón, todo esto es Día de Muertos, es tradición de Día de Muertos, es una mezcolanza, ¿verdad? Día de Muertos ¿con qué? Halloween, con Halloween. Ahora, esto del Halloween, si Dios, nuestro enemigo es Satanás y disfrazas a tu niño de Satanás, nuestro enemigo es la brujería y la hechicería y disfrazas a tu niña de bruja, de maléfica. Si nuestro enemigo es, ¿quién más? ¿Qué más? Brujos, ¿el qué? La calaca, la muerte, ¿no? Dice en Apocalipsis que al final fue echado al lago de fuego la muerte. La muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice que Cristo venció ¿a quién? A la muerte. Y nosotros disfrazamos a nuestros niños de muerte, o nosotros mismos, como que ya no checa, ¿verdad? Y es que en la escuela tienen que poner una ofrenda y tienen que ir disfrazados para un festival en la escuela, y si no van disfrazados, entonces los van a reprobar. Pues que los reprueben. Así no es tu hijo, ¿verdad? Que los reprueben. Como no vas a batallar otro año más. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Se le hace fácil? Es una tradición. Son niños. Ellos quieren dulces. ¿Es correcto?
No haga eso. Vamos a seguir leyendo, ya estamos acabando, se nos pasó el tiempo. Versículo 12. Cualquiera que practique esas cosas es que detestable, dice la NTV. ¿Qué dice su Biblia? Dios aborrece a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor Dios las expulsará de tu paso. Es decir, practícalas y habrá consecuencias. Sigue con el jueguito del Halloween y de altares y de consulta a los muertos y de la mano del horóscopo y del adivino y tendrás consecuencias espirituales. Dios va a confrontarte. 13. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Es decir, una vez que tu vida se consagra, tu vida debe demostrar que es una vida de obediencia a la palabra de Dios, conocedora de la palabra de Dios, conocedora de Deuteronomio capítulo 18. ¿Sale? Y entonces, versículo 14, las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe a ti hacer esas cosas. Prácticas que en un momento dado sabemos que son satánicas, que no están bien, que el diablo obviamente involucra el consumismo, ¿verdad? La mercadotecnia involucra toda esta situación. ¿Cuánto se gastaron en maquillaje en estas fechas? ¿Cuánto derrama económica en cuanto a todo eso? Y personas que dicen, no tengo dinero, andan endeudados, andan, ¿cómo se llama? Cuando llevan una pieza al empeño, ¿no? Andan empeñando cosas, pero andan bien maquillados, ¿no? Andan de zombies. Les consiguen el traje a los niños. Esos trajes no son baratos, hay que hacerlos, hay que mandarlos a hacer, no sé, hay que comprar, hay que ir al centro y se gasta para tiempo, dinero, esfuerzo. Y luego todo esto. Entonces, toda esta situación, hay una situación más allá de lo que a veces nosotros vemos solamente a simple vista. Escúchame bien, toda la gente que practica estas cosas necesita de Dios, necesita que alguien le abra los ojos, necesita que alguien le lleve un mensaje de vida y de esperanza. Y tú y yo somos los indicados, los comisionados para hacerlo. Es decir, no nos detengamos solamente a decir que está mal, sino vayamos, amemos a esta gente, que yo estaba en la misma condición, nosotros estábamos en las mismas condiciones de ignorancia, de práctica pecaminosa, y alguien nos compartió, alguien dedicó tiempo, alguien nos amó. Primeramente Dios y Dios usó a alguien. Ahora nosotros tenemos esta comisión de compartir el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer en todas las tradiciones como esta? Todas las tradiciones mexicanas que involucran situaciones de espiritismo, situaciones de brujería, situaciones de satanismo, que involucran estas cosas, que para ellos es normal, que para ellos está bien. Usted no tiene que decirle lo que está mal y lo que está bien en su práctica. Usted tiene que llevar el evangelio de Cristo, que conozcan a Cristo, y Cristo, cuando el Espíritu Santo se derrame sobre ellos, les mostrará lo que es correcto y lo que no es correcto. Nosotros, la comisión y la tarea es presentarles a Jesucristo como el autor, el consumador de la fe, como el salvador del mundo, como el Dios único y verdadero, el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tú y yo debemos asegurarnos que Cristo vive en nosotros, que estamos siendo obedientes a Cristo, que estamos siendo consagrados a Él. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das en esta tarde, de poder meditar en todas estas prácticas que como mexicanos, Señor, en todo el país e incluso en América Latina, Señor, celebran estas fiestas, que para ellos, Señor, son muy normales, pero cada vez estamos viendo una mayor respuesta de la gente a practicar esto. Te rogamos, Señor, que nos permitas ser luz en medio de las tinieblas, que nos permitas asegurarnos de que tu precioso evangelio ha transformado nuestra vida, de que tú, Señor, vives en nosotros y nos has dado vida eterna y has perdonado nuestros pecados. Que ninguno de mis hermanos que estemos aquí tenga esa duda en este día, que no salgamos de aquí dudando de que somos tus hijos,
Si hemos practicado este tipo de cosas, perdónanos, Señor, perdónanos. Lo único que queremos es honrarte y obedecerte a ti. Ayúdanos a discernir lo que es tuyo, lo que a ti te agrada, y a rechazar toda situación satánica, demoníaca. Permítenos, Padre Celestial, que como congregación podamos seguir presentando tu evangelio a diferentes zonas. Bendice las misiones que tenemos en Santa Inés, en Real del Bosque, en Aragón, y permítenos darles esa cobertura, esa ayuda continua, Señor, que ellos necesitan. Y ayúdanos a seguir formando más líderes, pastores, maestros, evangelistas en este lugar, para que vayamos y proclamemos tu evangelio a un mundo perdido, a un mundo idólatra, a un mundo que es hechicero, brujos, santeros. Señor, todos ellos te necesitan a ti. Ayúdanos a que con el poder de tu Espíritu Santo puedan ellos ver vidas cambiadas, vidas transformadas, obedientes en este lugar. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.